Esta historia fue adaptada y traducida del inglés por Drake Teorias. Es posible que encuentres algunos errores de traducción en los nombres de los personajes, los escenarios o otros elementos. También cabe la posibilidad de que se usen pronombres incorrectos, como llamar ella a un personaje masculino. Aunque esto no afecta el desarrollo general de la trama, lo aclaramos de antemano para evitar confusiones. Disfruta la lectura y dale like. No si son ni a... Capítulo 15. Promesas y recompensas. Harry salió tambaleándose de la chimenea, apenas logrando mantener el equilibrio y contener la maldición que casi se le escapa. Con los pies bien plantados, alzó la vista y se percató de que un pequeño grupo de personas había presenciado su torpe entrada, lo que provocó que sus mejillas se sonrojaran involuntariamente. Podía ver a Daphne reprimiendo una sonrisa ante su situación, mientras que la mujer que no podía ser otra que la madre de Daphne también luchaba por no reírse. El padre de Daphne parecía impasible, pero su madre, la abuela Greengrass, se reía abiertamente. Harry se sacudió el polvo lo mejor que pudo sin usar magia y enderezó los hombros y la espalda, caminando la corta distancia que los separaba de ellos. «Hola, señor y señora Greengrass, gracias por invitarme a su casa», dijo extendiendo la mano. Expresaron su bienvenida mientras Harry estrechaba firmemente la mano del padre de Daphne antes de hacer una reverencia y rozar con los labios el dorso de las manos de su madre y su abuela, tal como Sirius le había enseñado. Los adultos se miraron entre sí y luego a él con lo que Harry interpretó como aprobación, y Harry le agradeció mentalmente a Sirius las lecciones de etiqueta improvisadas que le había dado el día anterior. Después de los adultos, Harry miró a Daphne y Astoria, sin saber qué saludo les parecería apropiado. Astoria respondió a su pregunta cuando se acercó y lo abrazó con fuerza. Harry le devolvió el abrazo con una sonrisa. «Hola Astoria, ¿qué tal la Navidad?», le preguntó amablemente, y ella le sonrió radiante. «Lo mejor», le dijo ella con entusiasmo, deshaciéndose del abrazo. «Gracias por el libro sobre técnicas de vuelo y el kit de mantenimiento de la escoba», añadió emocionada, y Harry se rió. «La escoba Cleansuet Ponce que tienes es estupenda, pero a veces las cerdas de las Cleansuet pueden presentar problemas». Fred y George comentaron que un mantenimiento adecuado evita la mayoría de estos problemas. Mientras hablaba, Astoria retrocedió y Daphne se acercó para abrazarlo. Harry se sonrojó al saber que sus padres los observaban, pero aún así la abrazó. «Hola, Dap», le susurró, «te he echado de menos». Daphne terminó el abrazo y le sonrió. «Yo también», respondió en voz baja. Antes de que Harry pudiera responder, Kyrus Greengrass intervino. «Harry, nos alegra que hayas podido venir a nuestra casa hoy. Si fueras tan amable, te pediría que habláramos un momento en privado antes de que mis hijas te llamen la atención». Harry vio cómo Daphne fulminaba con la mirada a su padre, mientras Astoria parecía divertida. «Gracias de nuevo por la invitación, señor. Estaré encantado de hablar con usted», respondió, siguiendo al alto y aristocrático hombre que lo guiaba hacia lo que parecía ser una pequeña biblioteca, un estudio muy amplio. El señor Greengrass cerró la puerta tras de sí y, sin decir palabra, lanzó un hechizo que Harry reconoció como un encantamiento antiespías. Kyrus se dirigió a un gran escritorio junto a la pared del fondo y se sentó detrás de él. Le hizo una seña a Harry para que se sentara al otro lado del escritorio, en uno de los sillones grandes. Harry se acercó, observando cómo la luz se filtraba en el estudio a través de una gran ventana en la pared del fondo. Había estanterías a ambos lados de la habitación, repletas de viejos tomos encuadernados en cuero. Una alfombra suave, que Harry supuso que era cara, cubría el suelo. Cuando Harry tomó asiento, el señor Greengrass comenzó a hablar. «Por muy preocupada que pareciera mi hija, no tienes por qué estar nervioso», empezó diciendo, y sus palabras tuvieron inmediatamente el efecto contrario al que pretendía, pues la agitación de Harry aumentó. «He oído hablar mucho de ti esta última semana por parte de mis dos hijas. Astoria parece incluso más entusiasmada con tu relación con Daphne que la propia Daphne», dijo con una risita, y Harry no pudo evitar sonreír. Kyrus pareció notarlo y asintió con la cabeza en señal de aprobación. «Solo quiero saber, desde tu perspectiva, ¿qué sucedió? ¿Qué ha cambiado durante este primer trimestre en Hogwarts y por qué elegiste este momento para iniciar una relación con mi hija?», preguntó con amabilidad. «Son tiempos turbulentos, y aunque lo que he oído de ti es generalmente positivo, representas un objetivo», terminó tras una breve pausa. Harry se tomó un momento para serenarse mientras pensaba en su respuesta. Realizó un rápido ejercicio de oclumancia para despejar su mente y controlar sus expresiones. «Son preguntas razonables, señor.
No se equivoca al decir que los tiempos son turbulentos, y yo también era reacio a iniciar nada por esas razones. Harry comenzó y notó un leve atisbo de sorpresa en el rostro del señor Greengrass antes de volver a controlar su expresión. La verdad es que no estoy seguro de haber redirigido más de 10 palabras a Daphne en nuestros primeros 4 años en Hogwarts, a pesar de compartir casi la mitad de las clases. Con la rivalidad entre las casas y el hecho de no compartir muchas asignaturas optativas, nunca tuvimos esa oportunidad, y dudo que eso hubiera cambiado mucho este año, pero tuvimos un encuentro casual en mi juicio este verano, dijo Harry haciendo una mueca, sabiendo que hablar de un juicio al que había asistido recientemente probablemente no era algo que debiera comentar con el padre de su novia. El señor Greengrass asintió como si nada, así que Harry continuó. Probablemente ahí habría terminado todo, pero entonces ambos fuimos nombrados prefectos, y su compañero, fue incapaz de cumplir con sus deberes bastante pronto en el año. Harry observó por un instante cómo los ojos del hombre mayor brillaban con una mirada peligrosa y supo que debía de haber oído la historia. Me eligieron como sustituta y enseguida me encontré considerando a Daphne una amiga. Es brillante, señor. Divertida e increíblemente inteligente. Me ayudó con las runas antiguas cuando empecé con la asignatura a finales de este año. Harry se dio cuenta de que estaba hablando demasiado y volvió al punto original. A medida que pasábamos tiempo juntos, me di cuenta de que Daphne no me trataba de manera diferente por ser quien era. Me exigía los mismos estándares que a todos los demás. No tenía miedo de señalarme cuando me equivocaba o de decirme lo que pensaba. No estoy del todo seguro de cuándo cambiaron las cosas, pero en algún momento supe que me gustaba más que como amiga. No sabía cómo manejarlo, pero Daphne, con toda la valentía de Gryffindor que yo estaba reprimiendo, me dijo que sentía lo mismo, y a partir de ahí todo fluyó, dijo Harry, esforzándose por contener el rubor al recordar el beso que le había dado después de su confesión. Kyrus asintió y le dedicó a Harry una leve sonrisa. Es hija de su madre. Si Ashley no me lo hubiera explicado con claridad durante nuestra época en Hogwarts, no me habría dado cuenta de nada. Sin embargo, eso no cambia lo que está sucediendo ahora. Tú sabes mejor que nadie los peligros que enfrenta nuestro mundo, y estás en el centro de todo. Harry quiso protestar, pero sabía que no podía. No digo que te merezcas esta crítica, pero estas son mis hijas, y haría lo que fuera para protegerlas. Pero como ya te dije, Daphne es igualita a su madre. Aunque intentara decirle que parara, no me haría caso, y la verdad es que, por lo que sé de ti, me caes bien. Harry se esforzó por disimular la sorpresa. No le diré a Daphne lo que puede y no puede hacer. Tiene edad suficiente para tomar sus propias decisiones y confío en ella, pero quiero una promesa tuya. Quiero que me prometas, Harry, que harás todo lo posible por proteger a mis hijas en Hogwarts de quienes intenten hacerles daño. Harry asintió, pero Kyrus continuó. También quiero que protejas a Daphne de sí misma. Sabemos en qué situación nos encontramos, y quiero tu palabra de que, si existe la más mínima posibilidad de que le pase algo, la pondrás primero. Será terca y rechazará la ayuda, incluso puede que te guarde rencor por pensar que puede arreglárselas sola, pero necesito que me prometas que harás todo lo posible por protegerla, cueste lo que cueste. Aunque te odie por ello, necesito saber que la priorizarás por encima de todo. Harry tragó saliva y reflexionó sobre sus palabras, luego asintió con la cabeza. Le prometo, señor, tiene mi palabra. El señor Greengrass dejó caer los hombros y parecía menos tenso de lo que Harry lo había visto desde su llegada. Gracias, Harry, y por favor, llámame Kyrus. Sí, Kyrus. Respondió Harry y Kyrus se rió entre dientes. Bueno, Harry, ya te he entretenido bastante. Ve y disfruta de tu día. Si me necesitas, estaré trabajando aquí en mi estudio. Si no, nos vemos esta noche para cenar, dijo, poniéndose de pie y dirigiéndose a la puerta. Harry se levantó y lo siguió. Antes de abrir la puerta, se detuvo y miró a Harry. Sé que no hemos hablado de esto, pero sobra decir que si lastimas a Daphne, te rompo las piernas. Harry lo miró sorprendido, pero Kyrus le dio una palmada en el hombro y abrió la puerta. Es broma. Exclamó riendo, y Harry soltó una risita forzada mientras salía del estudio. Harry estaba saliendo cuando la voz del hombre mayor lo interrumpió de nuevo. En realidad no, dijo en voz baja, inclinándose, y luego, con una sonrisa, cerró la puerta del estudio. Harry se quedó allí un momento, distraído, antes de darse la vuelta y empezar a regresar por el pasillo por donde habían venido. Apenas había dado 5 pasos cuando vio a Daphne esperando justo al doblar la esquina. Al verlo, lo abrazó con fuerza y lo atrajo hacia sí, tomándolo del cuello y dándole un beso tierno.
Harry se separó rápidamente y Daphne lo miró con preocupación al notar que él dirigía la mirada hacia la puerta cerrada del estudio de su padre. Puso los ojos en blanco, pero le sonrió. Solo habla por hablar, dijo casi como si supiera cómo había transcurrido su conversación. Harry se encogió de hombros con indiferencia y ella se rió. Vamos, déjame enseñarte, dijo, separándose de él y guiándolo por un pasillo. Harry sabía que la gente mágica vivía de forma diferente a los muggles y había tenido la oportunidad de vislumbrar algo así en Grimmauld, pero recorrer la casa ancestral de Daphne era algo completamente distinto. Las fotos de la familia Greengrass en las paredes se movían, mostrando un bucle del recuerdo que se estaba recreando en lugar de una imagen fija. Los retratos que colgaban en la sala de estar conversaban en voz baja mientras Daphne lo guiaba, y Harry vio varias escobas, plúmeros y trapos limpiando solos, pero sobre todo, había una sensación de magia en el aire. Algo parecido a la sensación que tenía en Hogwarts cuando caminaba solo por los pasillos. Harry disfrutaba pasando tiempo con Daphne y visualizando algunas de las historias que ella le contaba sobre sucesos ocurridos en su casa. Pronto llegó el mediodía y, tras un almuerzo ligero pero delicioso preparado por el elfo doméstico de Greengrass, Astoria lo convenció de dar un paseo en su amplio jardín trasero. El sol y la magia mitigaron la mayor parte del frío de finales de diciembre, y Harry usó la vieja escoba de Daphne mientras Astoria montaba el limpiador. Daphne se mantuvo firme, observando y regañando a Harry cuando sus acrobacias se volvían demasiado peligrosas para su gusto. Tras un refrigerio y una conversación privada con Sirius, Daphne finalmente lo condujo a su habitación. Su habitación era enorme, tan grande como toda la planta baja de la casa de los Dursley, y estaba impecable. Había una cama grande contra una pared, flanqueada por 2 mesitas de noche, y un armario pegado a la pared lateral. Un gran escritorio se ubicaba debajo de una ventana que dejaba entrar mucha luz y estaba flanqueado por estanterías. Harry caminó y hojeó los libros, notando que muchos trataban sobre leyes mágicas, un tema que sabía que le interesaba a Daphne. En las paredes colgaban varias fotos enmarcadas, y vio su regalo junto a una foto de Daphne con su abuelo. Por un momento nadie habló mientras Harry observaba la habitación donde ella había crecido, tan diferente de su alacena, mientras Daphne, a su vez, lo observaba a él. Tras un instante, Harry rompió el silencio y le contó sobre su encuentro con Slughorn y su posterior éxito. Omitió algunos detalles más específicos por si acaso alguien que no debía estar escuchando lo estaba haciendo, pero le agradeció sus ideas, diciéndole que no habría podido hacerlo sin ella. Daphne lo abrazó después de que él hablara. «Eso es increíble, Harry», exclamó, haciéndose eco de las palabras de Dumbledore, quien decía que él había hecho todo el trabajo duro. «Aún así, lograremos que seas un Slytherin», le dijo, y Harry soltó una risita. «¿Sabes que el sombrero seleccionador quería ponerme en Slytherin originalmente?», dijo, dándose cuenta de que nunca se lo había contado antes. Daphne lo miró con incredulidad. «¿Me estás tomando el pelo?». Harry negó con la cabeza. «No, en serio. Decía que me iría bien en Slytherin, pero me había encontrado con Malfoy unos días antes, de nuevo en el tren y antes de la ceremonia de selección. Ron también me dijo que todos los Slytherin eran malvados, así que le rogué al sombrero seleccionador que me pusiera en cualquier casa menos allí, y me eligió para Gryffindor». «¿Me estás diciendo que podríamos haber sido compañeros de piso todos estos años?», preguntó con tono molesto. «Lo juro, que no ha arruinado Malfoy. Es muy bueno arruinando las cosas para los demás, estoy de acuerdo. Todo un presumido y egocéntrico». Harry empezó a hablar y luego recordó algo que había traído consigo. «Hablando de egocentrismo y vanidad, tengo algo para ti, de parte de Sirius», dijo Harry, metiendo la mano en el bolsillo ahora que por fin estaban solos. Sacó el espejo y se lo entregó a Daphne, quien lo miró confundida. Gracias». Harry se rió. «No es solo un espejo. Cuando mi padre y sus amigos causaban problemas en Hogwarts, necesitaban una forma de comunicarse entre sí a larga distancia». Harry explicó, pero la confusión de Daphne persistía. «Mírate al espejo y di: deseo hablar con Harry Potter». Harry pensó que la frase era un poco más torpe que poder decir un apodo como hacían los merodeadores, o simplemente su nombre, pero Sirius había dicho que no podían arriesgarse a invocar accidentalmente a la otra persona si solo mencionaban un nombre. Lo dijo e inmediatamente jadeó al sentir el espejo caliente en su mano, como su galeón para el ejército de Dumbledore. Harry sacó su propio espejo y aceptó la citación, y entonces su reflejo fue reemplazado por el de una muy emocionada Daphne. «Son geniales», exclamó.
Podremos hablar entre nosotros después del toque de queda desde nuestros dormitorios, y ni siquiera necesitaremos escribir cartas durante el resto de las vacaciones. Estaba entusiasmada y Harry soltó una risita, pero en su interior resonaban las palabras de Quirus Greengrass. Deberías llevarlo siempre contigo, por si acaso te metes en algún lío, dijo Harry, intentando parecer despreocupado. Por la mirada que le dirigió, se dio cuenta de que Daphne pensaba que no lo necesitaría, pero aún así asintió. Son increíbles. Tendré que darle las gracias cuando por fin lo conozca dentro de unos días. Dejó el espejo y se acercó a Harry. Tenemos tiempo de sobra, y hace más de una semana que no te doy un buen beso. Dijo, dando otro paso hacia él. Harry se sentía nervioso. ¿Y tus padres? ¿O Astoria? Les dije que revisarías mis tareas y buscarías cualquier error, así no nos molestarían, dijo, dando un paso más y acortando la distancia por completo. Harry tragó saliva. ¿Estás seguro de que esto es? ¿Quieres besarme o no, Potter? Lo interrumpió ella con un tono de voz molesto. Mucho. Entonces cállate, dijo ella, tirando de su cabeza hacia abajo y silenciándolo. Tras unos maravillosos 45 minutos, Missy, la elfa doméstica de Greengrass, los llamó para cenar. Harry y Daphne se arreglaron el pelo y las túnicas lo mejor que pudieron y bajaron. Los demás ya estaban sentados a la mesa cuando llegaron. Que tengas un buen día, Harry, preguntó la madre de Daphne mientras se sentaban, y la comida empezó a servirse sola. Harry se esforzó por disimular el rubor. Sí, señora, gracias de nuevo por la invitación y su hospitalidad. Por supuesto, cariño, y por favor, Ashley está bien. Confío en que mis hijas no te hayan causado demasiados problemas, le preguntó. Antes de que Harry pudiera responder, la abuela de Daphne habló. Oh, causaron problemas, estoy segura, pero tengo la sensación de que al joven señor Potter no le importó, al menos no el tipo de problemas que causaba Daphne, o como el muchacho lo llamaba, hospitalidad. Quirus levantó la vista de inmediato y fulminó con la mirada a Harry, quien sintió que sus mejillas se enrojecían mientras estudiaba su comida con atención. El ambiente se tornó incómodo de repente y nadie más decía nada. Entonces, la abuela Greengrass soltó una carcajada profunda y Harry se sonrojó aún más. Daphne estaba feliz de estar de vuelta en el castillo. Sus vacaciones de invierno habían sido maravillosas, unas de las mejores que había tenido, pero echaba de menos ver a Tracey y, aún más, echaba de menos ver a Harry todos los días. Después de que Harry la visitara en la casa ancestral de los Greengrass, ella pasó un día con él en la casa de su padrino. La casa ancestral de los Black, que Daphne se sorprendió al descubrir que era una casa en la ciudad, en medio del Londres mugle, y no una gran mansión como las que preferían la mayoría de las familias de sangre pura. El viaje había sido encantador y, aunque le había resultado bastante chocante ver a un hombre al que los libros de historia y, más recientemente, los periódicos habían calificado de asesino en masa, le pareció sumamente encantador y divertido. Ver cómo se comportaba Harry también alegraba a Daphne. Era muy raro que Harry pareciera despreocupado o alegre, e incluso cuando estaban solos o hacía algo que disfrutaba, como volar o dar clases al ejército de Dumbledore, nunca lograba deshacerse de su seriedad y de la tensión latente, a punto de estallar. Daphne no sabía si toda la responsabilidad recaía sobre su padrino o si parte del estrés se había mitigado al estar bajo la tutela de un Fidelius, pero el resultado era alentador. Harry parecía un adolescente, bromeando, haciendo tonterías y pasándoselo realmente bien. Habían pasado el día en Grimmauld, pero Daphne se divirtió explorando la vieja y húmeda casa y reencontrándose con Buckbeak. No dudó en decirle al hipogrifo lo encantador que era y lo agradecida que estaba de que hubiera derrotado a Malfoy. También se aseguró de agradecerle a Sirius por los espejos, pero él la ignoró diciéndole que si quería agradecérselo, solo tenía que usarlos para gastarle una broma a alguien de vez en cuando, añadiendo con picardía que ganaría puntos extras si se trataba de un Slytherin. Tras pasar el día juntos, Daphne regresó a casa para disfrutar de la compañía de su familia y de Tracey, y comprar lo necesario para el nuevo curso. Harry, por su parte, fue a la madriguera a pasar unos días con Ron y su familia para celebrar el año nuevo. Daphne lamentaba que Harry no pudiera pasar la Nochevieja con ella para celebrarla como es debido, pero se alegraba de que al menos tuvieran una forma de comunicarse. Hablaban todas las noches frente a sus espejos, algo que a Daphne le encantaba, y además seguían escribiéndose cartas, según Harry, Hedwig había insistido. Al poco tiempo, con el fin de las vacaciones a la vuelta de la esquina, se encontraron de nuevo en el expreso rumbo a Escocia. El regreso transcurrió sin incidentes y retomaron rápidamente sus rutinas, pero un cambio significativo era evidente.
Umbridge, a quien la prensa había criticado sin piedad, parecía estar sedienta de venganza. Seguía negándose a enseñar magia práctica y castigaba con detenciones y descontaba puntos por la más mínima infracción. Daphne también había oído de Hermione que Umbridge pasaba la mayor parte de sus clases con los alumnos de quinto año de Gryffindor y Hufflepuff mirando fijamente a Harry e incitándolo a que hablara. Harry había logrado ignorarla hasta el momento, pero Daphne temía que su temperamento pudiera vencer a su oclumancia cualquier día y provocar un altercado. Llevaban poco más de una semana de vuelta cuando Daphne, acompañada de Tracey, se dirigió a la mesa de Slytherin para desayunar. Se sentó junto a Astoria y sacó sus apuntes de transformaciones para repasar la última transformación de seres vivos en objetos inanimados en la que estaban trabajando. Tracey le hablaba en voz baja a Astoria sobre algo que Daphne no entendía bien, cuando Draco y su grupo entraron pavoneándose con aires de superioridad, como si fueran los mejores en su campo. Tracey pareció darse cuenta también, porque interrumpió su conversación con Astoria y miró a Daphne. Me pregunto qué los tiene tan emocionados, dijo en voz baja. Daphne se encogió de hombros y dijo, sea lo que sea, probablemente no sea bueno. Observó cómo se sentaban y comenzaban a charlar animadamente con algunos de los mayores. Su respuesta llegó con el correo de la mañana. En la portada del periódico, el titular decía, fuga masiva de Azkaban. El ministerio teme que Black esté reuniendo a antiguos mortífagos. Debajo del titular había 10 fotografías en blanco y negro que ocupaban el resto de la portada en su totalidad. 9 de las imágenes mostraban rostros de magos y la 10ª, el de una bruja. Algunas personas en las fotografías se burlaban en silencio. Otras tamborileaban con los dedos en el marco de sus fotos, con expresión insolente. Cada imagen iba acompañada de un nombre y el crimen por el que la persona había sido enviada a Azkaban. Antonin Dolov, rezaba la leyenda bajo un mago de rostro largo, pálido y retorcido que miraba con desprecio a Daphne, condenado por los brutales asesinatos de Gideon y Fabián Preuet. Augustus Rockwood, decía el pie de foto debajo de un hombre con el pelo grasiento y el rostro marcado por la viruela, que estaba apoyado en el borde de su imagen con expresión aburrida, condenado por filtrar secretos del Ministerio de Magia a quien no debe ser nombrado. Y así continuaron las imágenes. La más aterradora de todas era la de la bruja de larga melena negra, desaliñada y enredada. Miraba fijamente a Daphne con ojos pesados y una sonrisa casi arrogante. Bellatrix Lestrange, condenada por la tortura y la incapacitación permanente de Frankie Alice Longbottom. Daphne abrió el periódico y comenzó a leer el artículo en silencio. Tracey miró por encima de su hombro y también leyó en voz baja. El Ministerio de Magia anunció anoche que se ha producido una fuga masiva de Azkaban. En declaraciones a los periodistas en su despacho privado, Cornelius Fudge, ministro de Magia, confirmó que 10 presos de alta seguridad se fugaron en la madrugada de ayer y que ya ha informado al primer ministro Muggle de la peligrosidad de estos individuos. Nos encontramos, lamentablemente, en la misma situación que hace 2 años y medio, cuando el asesino Sirius Black escapó, declaró Fudge anoche. Y tenemos motivos razonables para sospechar que ambas fugas están relacionadas. Una fuga de esta magnitud sugiere ayuda externa, y debemos recordar que Black, como la primera persona en escapar de Azkaban, estaría en una posición ideal para ayudar a otros a seguir sus pasos. Creemos probable que estos individuos, entre los que se encuentra la prima de Black, Bellatrix Lestrange, se hayan unido en torno a él como su líder. Sin embargo, estamos haciendo todo lo posible para capturar a los criminales y suplicamos a la comunidad mágica que permanezca alerta y cautelosa. Bajo ninguna circunstancia se debe contactar con ninguno de estos individuos. Daphne recompuso su expresión y echó un vistazo rápido a la mesa. La mayoría de los estudiantes estaban terminando de leer el artículo y, al igual que Daphne, mantenían el rostro impasible. Quienes no lo hacían, incluidos Malfoy y su grupo, parecían eufóricos. Daphne pensó en el hombre que había conocido hacía apenas un par de semanas, tan amable y encantador, e intentó conciliarlo con la imagen que los periódicos proyectaban de él, pero no pudo. Recordó que Harry tenía pruebas de su inocencia y que Fudge había querido que besaran al hombre de todos modos, y que ahora lo estaban usando como chivo expiatorio de algo que, obviamente, el señor oscuro había orquestado. Daphne reprimió una mueca de disgusto y echó un vistazo al salón. La mayoría de los estudiantes comentaban el artículo y Daphne percibió una inquietud general en el ambiente. Miró hacia la mesa de Gryffindor y vio a Harry consolando a Neville Longbottom, y una vez más quedó impresionada por su amabilidad.
10 mortífagos más se habían reunido con su amo y, al igual que él, estaban empeñados en matar a Harry, pero en lugar de preocuparse por sí mismo, Harry se tomaba el tiempo para consolar a una amiga. Ella sintió que su amor por él se intensificaba en ese instante y se propuso, una vez más, hacer lo que fuera necesario para ayudarlo a derrotar a Voldemort. Harry valía por cada uno de esos 10 mortífagos, y también por su amo. Terminó de echar un vistazo a la mesa principal y observó a los profesores. El jefe de su departamento parecía tan imperturbable y estoico como siempre, pero a su alrededor, la mesa estaba inmersa en una conversación. Los profesores Flitwick y Sprout estaban absortos en una conversación que la profesora Trelawney parecía estar escuchando. Mientras tanto, Dumbledore y la profesora McGonagall conversaban en voz baja. También pudo distinguir a la profesora Umbridge mirando con recelo al director y a la subdirectora mientras hablaban. Vio a Harry levantarse y salir del gran comedor, y rápidamente se despidió de Tracey y Astoria. Lo interceptó antes de que llegara a la gran escalera y, tras un breve saludo, lo acompañó hasta los jardines. Era domingo y no tenían clases, así que ella comenzó a dar un paseo alrededor del lago a paso tranquilo. El aire estaba frío y el sol se ocultaba tras una espesa capa de nubes. Parecía que pronto llovería, pero ella les lanzó un hechizo de calor y continuó caminando. Una vez que estuvieron a una distancia prudencial del antiguo castillo, Daphne comenzó a hablar. ¿Reconociste alguno de los nombres en el periódico? Harry asintió con la cabeza. Unos cuantos. Supongo que Dumbledore me contará más en nuestra próxima clase esta tarde. Es tan frustrante como Fudge sigue intentando esconderlo todo, incluso su propia cabeza bajo tierra, dijo Harry con frustración. Aunque Dumbledore insiste en que tal vez nos ayude más dejarlo tranquilo por ahora. Daphne pensó un momento. ¿No te preocupa? Me refiero a que puedan venir a por ti. ¿Qué otra razón tendría para liberarlos ahora mismo? Harry consideró su pregunta y luego negó con la cabeza. No creo que sea por eso. Supongo que está planeando algo, pero necesitaba más gente y les llevará un tiempo estar en condiciones de luchar. A Sirius le llevó años, pero no estaba en las mejores circunstancias. Además, le tienen demasiado miedo a Dumbledore, y créeme, ese miedo está justificado, dijo, con la mirada ligeramente perdida. Daphne sabía que estaba pensando en su última clase, donde, según Harry, Dumbledore les había permitido un duelo real por primera vez. Harry dijo que el duelo había durado menos de 10 segundos, y que ni siquiera había lanzado un escudo cuando terminó. Estoy seguro de que quieren matarme, continuó después de un momento, pero dudo que lo hagan en un entorno donde él tenga la ventaja. Daphne se acurrucó más cerca de él al oír sus palabras, pero se sintió un poco más tranquila. Tienes que asegurarte de hacer todo lo posible para sobrevivir a esto, Potter, le dijo. Harry asintió y apoyó la cabeza contra la de ella. Lo estoy intentando, Dap, créeme, y entre tú, Hermione y Dumbledore, dudo que pueda pasar algo, aunque yo quisiera. Le susurró al oído, y Daphne se sintió reconfortada por el halago y el contacto. Eso es lo que me gusta oír, respondió ella. ¿Tienes algo que necesites hacer hoy? Le preguntó. Harry negó con la cabeza. Pensaba planificar la clase de DA para el próximo viernes, pero eso puede esperar. De acuerdo, perfecto, respondió ella. Tu reunión con Dumbledore no es hasta las 6 de esta tarde, lo que te da 8 horas para compensar todo el tiempo que estuviste demasiado ocupado para verme esta semana, le dijo con petulancia. Harry se rió. Sabes que hablamos casi todas las noches frente a los espejos. Eso no cuenta, dijo con el ceño fruncido. No puedo besarte frente a un espejo. Besarse suena maravilloso, y también echo de menos pasar tiempo contigo. Si quieres, quizás podríamos saltarnos el almuerzo y la cena en el comedor y comer con Dobby para poder compartir las comidas juntos. No es mala idea. Sabía que había una razón por la que te mantenía cerca. Pensé que era por tu increíble sentido del humor y tu atractivo irresistible, bromeó él. Y por todos esos besos que tanto te gustan. Bueno, desde luego no fue por tu humildad, le dijo con énfasis. Harry suspiró satisfecho y luego susurró en voz tan baja que ella casi no lo oyó. Me haces tan feliz, Daphne. Ella lo abrazó. Te lo mereces, dijo con sinceridad, y luego, tras una pausa, tú también me haces feliz, Harry, ahora entremos al castillo para que puedas pasar el día mimándome. 7. 7 Horrocruxes. Bueno, técnicamente 6, ya que el séptimo reside en Voldemort, pero aún así Harry sentía que una tarea imposible se había vuelto aún más difícil.
Cuando comenzaron a ver de nuevo el recuerdo que Slughorn le había proporcionado, Harry no sabía qué esperar, pero cuando se mencionó el número, Dumbledore asintió como si lo hubiera sabido desde el principio. Harry sospechaba que sí, pero la confirmación ayudó a contextualizar y a comprender con exactitud a qué se enfrentaban. Tras el recuerdo de Slughorn, Dumbledore repasó otros recuerdos que resaltaban lo que él creía que podrían ser los Horrocruxes. Estaba el diario, una copa, un guardapelo, el anillo, su serpiente tal vez, y algo más que probablemente perteneció a un fundador, pero Dumbledore no estaba seguro. Harry sabía que ya habían destruido uno de ellos en el diario, pero aún quedaban 5 Horrocruxes y no tenía ni idea de por dónde empezar a buscarlos. Lo había comentado, pero Dumbledore restó importancia a su preocupación. Déjamelo a mí, Harry. Ahora que los recuerdos están completos, centraremos toda tu atención en la magia avanzada, la magia elemental y los duelos. Harry escuchó. Apartó de su mente los pensamientos sobre los Horrocruxes, permitiendo que Dumbledore se concentrara en averiguar su ubicación, y en su lugar se centró en la magia. Harry sabía que era un mago poderoso para su edad. Sabía que probablemente podría vencer fácilmente a la mayoría de los estudiantes de Hogwarts, pero en su primer duelo de verdad recordó quién era realmente su tutor y mentor. Habían tenido lecciones en el pasado, pero nunca un duelo real, varita contra varita sin restricciones. Harry sabía que Dumbledore estaba usando este primer duelo para evaluar su nivel y ajustar su entrenamiento en consecuencia, pero no estaba preparado para lo que le esperaba. El duelo duró menos de 10 segundos. Dumbledore aturdió, desarmó e incluso ató a Harry antes de que pudiera siquiera intentar levantar un escudo. La velocidad, la precisión y la potencia de sus movimientos dejaron a Harry asombrado. No hubo movimientos superfluos, y Harry supo que Dumbledore ni siquiera se acercaba a usar toda su fuerza. De repente, Harry comprendió perfectamente por qué Voldemort temía tanto a Dumbledore. Habían vuelto a ver la grabación de su duelo, si es que se le podía llamar así, inmediatamente después de que Dumbledore lo reanimara y le devolviera la varita, y Harry la vio con suma atención. El director repasó lo que Harry podía mejorar y señaló cómo había lanzado hechizos sin palabras, permitiendo que el final de cada uno fuera, convenientemente, el inicio del siguiente, lo que le permitía encadenarlos a una velocidad vertiginosa. Harry también notó la precisión y exactitud de los movimientos de Dumbledore, lo que le permitía lanzar hechizos con mayor rapidez y una precisión asombrosa. Harry tomó nota y enseguida empezó a practicarlo en su tiempo libre, incluso ajustando sus planes de clase con el ejército de Dumbledore para que ellos también pudieran entrenar en consecuencia. En su siguiente sesión de práctica, Dumbledore le pidió a Harry que le mostrara lo que había aprendido, y Harry comenzó a lanzar hechizos rápidamente, encadenándolos uno tras otro, tal como había practicado. Entonces, Dumbledore los preparó para un segundo duelo. Esta vez a Harry le iba un poco mejor, ya que llevaba medio minuto esquivando y protegiéndose, y pensó que Dumbledore incluso podría haberlo mirado con aprobación, pero entonces el director lanzó un simple encantamiento silenciador que lo alcanzó, y luego simplemente se quedó quieto observándolo. Al no poder recitar los hechizos, Harry había perdido la capacidad de lanzar cualquier cosa, incluso una simple maldición finita para contrarrestar el encantamiento silenciador. Harry sabía que Dumbledore estaba ilustrando la importancia de lanzar hechizos silenciosos, y lo recalcó aún más usando un hechizo que habían aprendido en primer año para incapacitarlo por completo. Esto demostró una vez más cómo Dumbledore usaría hechizos que Harry no consideraba hechizos de duelo de forma creativa para obtener una clara ventaja. Tras esa lección, Harry volvió a incorporar lo aprendido a su práctica y comenzó a trabajar en la magia no verbal, además de enseñarla en el ejército de Dumbledore. Harry también se obligó a usar solo magia no verbal en todas sus lecciones sobre los nuevos hechizos que estaban aprendiendo. Descubrió que usar su oclumancia era sorprendentemente útil para aprender a lanzar hechizos de forma no verbal, ya que podía dejar de lado sus otros pensamientos y concentrarse únicamente en la intención detrás de la magia. En poco tiempo, ya dominaba algunos hechizos lo suficiente como para no necesitar siquiera pensar en su conjuro y podía lanzarlos con destreza simplemente haciendo fluir la magia de su varita. Harry observaba con aprobación cómo Hermione y sus ambones utilizaban la plataforma de duelos en la parte trasera del ejército de Dumbledore. Unos cuantos estudiantes practicaban el último hechizo que habían aprendido, Opungo, que dirigía cualquier objeto o animal alcanzado para atacar lo que el lanzador deseara, mientras que el resto rodeaba a Harry y observaba. Hermione era una de las mejores duelistas del ejército de Dumbledore, pero Susan también era extremadamente hábil y bastante creativa con sus hechizos, gracias al entrenamiento de su tía.
Harry observó cómo Hermione conjuraba un puñado de piedras, cada una del tamaño de un balón de fútbol mugle, y las lanzaba contra Susan. Susan había levantado un escudo reforzado que los bloquearía, pero antes de que las piedras pudieran impactar contra él, Hermione las golpeó con un hechizo explosivo que las convirtió en polvo y nubló la visión de Susan. Susan lanzó un hechizo a ciegas en un contraataque desesperado, pero Hermione ya se había apartado rodando y había lanzado un Expelliarmus silencioso, apuntando a golpearla por debajo de su escudo, que quedó expuesto gracias al polvo que se adhería a él. Susan, que no había podido verla lanzar el hechizo, no estaba preparada para el conjuro silencioso y, cuando este le rozó el tobillo, su varita salió volando de su mano y cayó en la de Hermione. Susan gritó rápidamente: «¡Ríndete!», antes de que Hermione pudiera aturdirla y dar por terminado el duelo. Hermione, con gran amabilidad, se acercó y le devolvió la varita, felicitando a Susan por la batalla librada con tanto éxito. «Eso fue genial», les dijo Harry a ambos mientras bajaban de la plataforma elevada. Hermione le sonrió radiante, y Susan se sonrojó ligeramente, aunque no supo si por sus elogios o por su decepción. Reducir las piedras a polvo fue una excelente manera de dificultar su visión y mostrar su escudo con mayor claridad, dijo Harry a toda la clase. Siempre es importante poder usar tus hechizos de más de una manera. Por ejemplo, un aqua erupto puede funcionar bien por sí solo, lanzando un potente chorro de agua a un enemigo que podría incapacitarlo, pero podrías encadenarlo inmediatamente con un incendio para convertir el agua en vapor, dificultando su visión y respiración, o con un glacius que podría congelar el agua y al enemigo. La clase tomaba apuntes mientras él hablaba, y Harry no pudo evitar sacudirse la incomodidad que sentía al oírlo. No creía saber lo suficiente como para enseñar a otros, especialmente a los de cursos superiores, pero esas dos combinaciones específicas se las había enseñado Dumbledore, así que sabía que eran buenas. Ese fue nuestro último duelo programado para esta noche, continuó tras una breve pausa. La semana que viene, Neville se enfrentará a Ana, Fred, Lee y Ron a Zacarías para comenzar la clase. También repasaremos algunos encantamientos curativos que se pueden usar rápidamente durante la batalla para detener hemorragias, curar huesos rotos y conjurar vendajes. Si nos queda tiempo después, comenzaremos con la teoría del encantamiento Patronus. La clase estalló en un murmullo entusiasmado ante la perspectiva de aprender a conjurar un Patronus, y Harry esperó unos instantes a que se calmara. Lo habéis estado haciendo genial, y en tan solo unos meses hemos podido cubrir la mayor parte del temario de los Timo. Seguid así, chicos, os veo la semana que viene. Harry no se sentía cómodo despidiendo a la clase, pero enseguida se dio cuenta de que se quedarían hasta que lo hiciera. Usó el mapa y dejó salir a los alumnos de pocos en pocos, esperando a que todos se hubieran marchado para asegurarse de que la sala se cerrara tras ellos. Cuando solo quedaron él y Daphne, salió y la puerta desapareció, dejando tras de sí un muro de piedra maciza. Le tomó la mano y emprendió el largo camino hacia las mazmorras. Ella se apoyó en su hombro y suspiró con satisfacción, y Harry no pudo evitar sonreír. «Deberías dejarme batirme en duelo con Chan, o con Weasley, ya que estamos», dijo después de un momento, y Harry la miró sorprendido. «¿Por qué? Te juro que estás ciego, pero la razón por la que necesitan tanta ayuda con todos sus hechizos es porque quieren llamar tu atención», respondió ella. «A pesar de que todo el castillo sabe que tienes pareja», añadió, balanceando sus manos entrelazadas. Harry lo pensó un momento. «No creo que necesiten ayuda por eso, pero puedo pedirle a Hermione que les ayude en las próximas clases en lugar de yo». «No sabía que eras celoso». «Oh, no estoy celosa», respondió con naturalidad. «De hecho, me divierte ver cómo no les prestas atención, pero aún así no me importaría enseñarles a no husmear». Harry se rió y se propuso no emparejarlos en duelos. Daphne era la compañera de duelo de Harry y, por necesidad, había adquirido mucha habilidad rápidamente. Probablemente estaba entre las 3 o 4 mejores del ejército de Dumbledore, con la excepción de él y algunos alumnos de séptimo año. Eso, sumado a su carácter vengativo, hizo que Harry pensara que podría tomárselo demasiado en serio. «Bueno, no hay necesidad de estar celoso, porque quería preguntarte algo». Harry sacó la brillante rosa roja que Neville le había ayudado a recoger de uno de los invernaderos. Le había aplicado un encantamiento de éxtasis y la guardaba en su bolso. «Como sabes, el próximo sábado hay un fin de semana en Hogsmeade y me sentiría honrado si me acompañaras como mi cita», dijo entregándoselo. Ella le sonrió radiante. «Me encantaría». Tomó la rosa y la olió, suspirando con satisfacción antes de volver a agarrarle la mano y conducirlo por otro pasillo. «Creo que este es el camino equivocado», le dijo él.
Sin duda, este es el giro correcto, respondió ella, sin dejar de tirar de su mano. No lo creo, el común de Slytherin, no vamos a ir a la sala común de Slytherin. ¿Dónde estamos? Oh. Dijo Harry al darse cuenta finalmente de que se dirigían hacia un aula en desuso. Sí. Oh. Ahora cállate, Potter. Harry obedeció, permitiendo que ella lo arrastrara. Capítulo 16. Quidditch y besos. Harry bajaba corriendo la gran escalera que conducía al vestíbulo. Sabía que Daphne odiaba la impuntualidad, pero Angelina los había estado presionando mucho, y el hecho de que hoy fuera día de visita a Hogsmeade no la disuadía en lo más mínimo. Hufflepuff había jugado contra Ravenclaw y los había derrotado fácilmente por 450-240. Gryffindor jugaría contra Ravenclaw la semana siguiente y una victoria prácticamente les aseguraría la copa debido a la suspensión de Slytherin. Harry esperaba un pequeño respiro este año ahora que Ward estaba en Puddlemore y muy lejos de Hogwarts, pero Angelina era igual de mala que su antigua capitana, si no peor. Para cuando terminó el entrenamiento, Harry ya casi llegaba tarde. Había corrido al dormitorio, se había duchado y vestido en 5 minutos, y en ese momento estaba ajustando la correa del reloj que Daphne le había regalado, mientras daba los últimos pasos de 2 en 2. Daphne estaba apoyada contra el muro de piedra cerca de las grandes puertas de roble que servían de entrada al antiguo castillo, y Harry quedó deslumbrado una vez más por su verdadera belleza. Llevaba un jersey azul y un abrigo negro para protegerse del frío de principios de febrero, y sobre la cabeza lucía un gorro de lana, pero su cabello caía en ondas por debajo. Harry la vio mirarlo y le dedicó su sonrisa más encantadora, pero ella simplemente puso los ojos en blanco y frunció el ceño. «Llegas tarde, Potter», dijo con un tono cortante. «Te prometo que quería llegar a tiempo, pero Angelina nos hizo quedarnos más tiempo para el partido de la semana que viene», le dijo en lugar de disculparse. «Los chicos y su Quidditch», murmuró entre dientes, pero le tomó la mano. Sus guantes hacían que el gesto fuera más torpe de lo habitual. Se dirigieron hacia las puertas donde Filch los esperaba. Les preguntó sus nombres y los cacheó, antes de dejarlos marchar con una mirada sospechosa, murmurando algo entre dientes. «Uno pensaría que no le importaría que sacáramos el contrabando del castillo», dijo Harry con diversión, y Daphne soltó una risita mientras comenzaban el corto paseo hacia uno de los carruajes que los llevarían a las afueras de Hogsmeade. Comenzó a nevar ligeramente mientras cabalgaban, y Harry pensó distraídamente que hoy hacía tanto frío como cualquier otro día del año. El entrenamiento de esa mañana había sido horrible, e incluso con un encantamiento de calor y su gruesa túnica de invierno para Quidditch, al final no sentía ni la cara ni las extremidades. La sola idea del entrenamiento lo heló de nuevo y se apoyó en Daphne para sentir su calor. Ella fingía seguir enfadada con él por llegar tarde, o al menos eso creía Harry, pero aún así se dejó abrazar y le permitió rodearla con sus brazos. Sentado allí, abrazándola, Harry quedó nuevamente asombrado por lo fácil que era estar con Daphne. Vivir con sus tíos había sido difícil, y Hogwarts había demostrado tener tantos desafíos mortales como cotidianos, lo que significaba que Harry estaba acostumbrado a que las cosas salieran mal. Incluso su amistad con Ron y Hermione se había puesto a prueba a lo largo de los años, y a pesar del dolor y la frustración que sintió en el momento, esos desafíos finalmente fortalecieron su vínculo. Con Daphne todo era sencillo, directo y maravillosamente diferente. Ella lo trataba como a un igual y dejaba claras sus expectativas. Asumía su parte de la responsabilidad si las cosas no salían bien y le exigía que se hiciera responsable cuando cometía errores. La amistad que habían forjado a lo largo del año había parecido natural, y la relación había sido muy parecida, incluso más en algunos aspectos. A Harry aún le sorprendía lo rápido y fácilmente que se había enamorado de Daphne. Ese pensamiento lo hizo detenerse. Enamorado, reflexionó un instante sobre la palabra que su subconsciente había pronunciado con tanta naturalidad. Harry, por supuesto, había escuchado todos los clichés sobre enamorarse y lo que se sentía, pero nunca se había permitido pensar que alguna vez lo experimentaría. A decir verdad, no sabía si lo que sentía era amor. Al fin y al cabo, Harry no tenía muchos motivos para creerlo. Solía sentir celos cuando los Dursley le decían a Dudley cuánto lo querían, pero con el tiempo había dejado de esperar oír esas palabras. Estaba seguro de que sus padres le habían dicho que lo querían en algún momento, pero no recordaba que hubiera sido tan atrás. Sus pensamientos volvieron a Daphne mientras ella suspiraba en sus brazos. Harry no sabía qué sentía por ella, no podía explicarlo ni describirlo. Solo sabía que ella lo hacía feliz y que cuando estaba con ella, todo lo demás parecía menos importante. Intentaría demostrarle hoy lo mucho que significaba para él.
El carruaje se detuvo bruscamente y Harry se palpó el bolsillo para asegurarse de no haber perdido su bolsa en el camino a Hogsmeade. La semana anterior había hablado con Sirius sobre qué debía y qué no debía hacer en una cita allí, y Sirius le había dado muchas ideas. No estaba seguro de cuán buenos eran los consejos, pero su padrino había afirmado que había tenido bastantes citas exitosas en el viejo pueblo. Luego le envió a Harry una bolsa llena de galeones y una nota con instrucciones explícitas de que no permitiera que Daphne pagara nada y de que se asegurara de que se lo pasara bien. Harry tenía toda la intención de seguir esas instrucciones. Se puso de pie y bajó del carruaje, extendiendo la mano para que Daphne pudiera salir con más facilidad. Ella le dedicó una sonrisa, y Harry le tomó la mano derecha con la izquierda, mientras acariciaba con la otra al destral que los había traído y murmuraba un rápido agradecimiento al caballo esquelético que había estado a su vista desde principios de año. Daphne lo miró confundida, pero no dijo nada mientras comenzaban a caminar por las viejas calles empedradas. La magia ambiental mantenía el hielo alejado de los pasillos y combatía la mayor parte del frío, pero Harry tuvo que ajustarse la bufanda después de unos minutos porque se le estaba entumeciendo la nariz. Miró a Daphne, que no estaba mucho mejor. «Vamos», le dijo después de un momento, guiándola hasta el final de la calle principal en la que se encontraban. «¿A dónde vamos?», preguntó ella, pero lo siguió sin dudarlo. «Honeyduques. Tengo entendido que el chocolate que te regalé por tu cumpleaños no duró mucho, y el señor Flume sirve chocolate caliente cuando hace frío», le dijo, y Daphne se animó. «No sé tú, pero a mí me vendría bien algo caliente». Daphne asintió con la cabeza y, unos instantes después, entraron en el viejo edificio de madera. Harry se sintió inmediatamente envuelto por la calidez de la tienda y el aroma a chocolate. Se bajó un poco la bufanda y soltó la mano de Daphne para poder frotarse la suya y recuperar la sensibilidad. Daphne la imitó y se dirigió al mismo pasillo donde había encontrado a Harry hacía unos meses. Inmediatamente tomó unas cuantas tabletas de sus chocolates favoritos y otros dulces variados. Harry reabasteció sus provisiones antes de comprar 2 chocolates calientes, disfrutando del calor que le proporcionaban mientras buscaba a su novia. La encontró y le ofreció una taza, tomando sus propios chocolates y dulces para que los sostuviera. Ella le dedicó otra sonrisa y bebió un trago largo y lento. La espuma de la taza se le quedó en los labios y Harry no pudo evitar darle un beso rápido. Ella le dio un manotazo, pero un instante después, tras un sorbo de su bebida, le devolvió el beso. Unos minutos más tarde, terminaron sus bebidas disfrutando de la compañía del otro, antes de que Harry pagara, haciendo caso omiso de las protestas de Daphne. La nieve había amainado un poco, y dieron su paseo habitual por el pueblo, reabasteciendo sus provisiones y comprando algunas cosillas, antes de reunirse con Tracey para almorzar en las 3 escobas. Harry se sorprendió al verla sentada con Neville, pero parecía que se llevaban bien. Una vez que Harry y Daphne se sintieron cómodos, pidieron algo de comer y cenaron juntos, charlando animadamente. Tracey estaba bromeando con Neville sobre lo tonto que era de Gryffindor cuando Harry le recordó que en una semana llevaría los colores de Gryffindor. «Esperaba que te olvidaras de eso», respondió ella con el ceño fruncido y Harry se rió. «Espera, ¿por qué va a usar los colores de Gryffindor?», preguntó Neville después de un momento, y antes de que Tracey pudiera dar una respuesta sarcástica, Harry habló. «Su amigo Owen la está obligando». Daphne sonrió con picardía a su lado, y Tracey gimió, explicando su apuesta anterior a Neville y Harry. «¡Qué broma tan estúpida sobre Owen!». Neville se rió. «Bien hecho, Harry. Aunque debo decir que me preocupa tu seguridad al usar los colores de Gryffindor en la sección de Slytherin, incluso si no están jugando». «En realidad, tienes razón», dijo Tracey, reflexionando sobre sus palabras. «Probablemente podríamos salirnos con la nuestra si el joven prodigio no hubiera puesto su cabeza en la trayectoria de una brujer en su último combate, pero con la suspensión, puede que no se lo tomen tan bien». Daphne fulminó con la mirada a Tracey, y Harry supo que estaba a punto de decirle algo a su mejor amiga de la infancia antes de que la voz de Neville resonara. «¿Podrías sentarte con nosotros?», espetó, sonrojándose al instante mientras apartaba la mirada. Se hizo un silencio momentáneo mientras lo pensaban. «En realidad no es mala idea», dijo Harry, rompiendo la breve pausa en la conversación. «Hermione se sienta con Neville ahora que Ron y yo estamos en el equipo, así que ustedes dos podrían sentarse con ella». Daphne lo miró pensativa. «¿Y qué hay de los demás leones?». «Oh, no les importaría», dijo Neville con más seguridad ahora que su idea no había sido rechazada de plano. «Todo el mundo sabe que tú y Harry están juntos, y Harry debe ser la persona más popular de nuestra casa».
Por extensión, serán amables contigo. Añadió con seguridad, y Harry sintió que se le ruborizaban las mejillas ante el halago. No se equivoca. Me refiero a que no les importa, dijo Harry tras un momento. Puede que no confíen en ti, pero confían en mí. Eso solucionaría nuestro problema, al menos hasta que termine el partido, le dijo Daphne a Tracey, quien se encogió de hombros. Mientras yo me siente al lado de Neville y tú con Hermione, respondió Tracey, y Neville se sonrojó de nuevo. Apenas soportaría sentarme con Daphne mientras vuelas, porque se pasa todo el tiempo preocupada. Algo me dice que Granger es igual. Harry se rió de lo que era una subestimación. Sabía, gracias a Ron, que durante años ella se había pasado casi todo el partido apretándole la mano y murmurando sobre lo estúpido que era el Quidditch. Estuvo de acuerdo y Tracey ya sintió como si lo hubiera estado esperando. ¿Y qué hay de Astoria?, preguntó Harry después de un momento. Le extenderé la invitación, pero probablemente elegirá sentarse con sus amigas en la sección de Slytherin, respondió Daphne. Bueno, ahora que eso está resuelto, ¿qué tal otra apuesta?, dijo Harry mirando directamente a Tracey, que estaba dando un sorbo a su cerveza de mantequilla. Sus ojos se iluminaron al instante y dejó el vaso rápidamente. ¿Qué tenías en mente?, respondió ella con entusiasmo. Harry se encogió de hombros. Tú eres el que tiene ideas sádicas, ¿por qué no se te ocurre algo? Tracey lo pensó un momento. Bueno, no estoy dispuesta a apostar a que ustedes pierdan, dijo después de un instante. Tu línea de perseguidores es mejor que la de ellos, y aunque eres un pésimo buscador, eso es aún peor. Harry notó que Daphne asentía con la cabeza y puso los ojos en blanco. ¿Qué tal si apostamos a cuánto tiempo te lleva a atrapar la snitch? Harry consideró la idea y asintió. La duración promedio de un partido es de 4 a 5 horas, le respondió. Si de verdad crees que soy tan malo, ¿cuánto tiempo estás dispuesta a darme? Vio a Tracey reflexionar un momento. Bueno, como todo el mundo parece pensar que eres espectacular, tendrás menos tiempo. ¿Lo dejaremos en 3 horas? Harry lo pensó un momento. Esta apuesta era mucho menos segura que la anterior, sobre todo si la nieve seguía cayendo la semana que viene. Lo estoy considerando, ¿cuáles son tus condiciones? Si lo consigues después de que pasen las 3 horas, podré organizar una sesión de fotos tuya con tu túnica de Quidditch con la ayuda de esos pequeños y espeluznantes Gryffindor que están enamorados de ti, y podré hacer un calendario con ello que podré vender. Harry quedó asombrado por la originalidad de su petición y se dio cuenta de que debía de haberlo planeado desde hacía tiempo. Le dio escalofrío pensar en pasar una tarde con los hermanos Creevey fotografiándolo, y también al pensar en quién podría querer un calendario. Estaba a punto de negar las condiciones cuando Tracey lo miró. Vamos, Potter, ¿tienes miedo? Él respondió con desdén. Por supuesto que no, pero si atrapo la snitch antes de las 3 horas, tendrás que llevar los colores de Gryffindor en nuestro próximo partido y en las reuniones del ejército de Dumbledore durante un mes, y Colin podrá sacarte una foto y publicarla en su boletín semanal de Gryffindor. Tracey entrecerró los ojos. De acuerdo, trato hecho. Harry esperaba que ella no estuviera de acuerdo para poder discrepar él también, pero le estrechó la mano a regañadientes, intentando parecer seguro de sí mismo. ¿Vas a participar en esto, Daphne?, preguntó Tracey después de un momento, y Daphne negó con la cabeza enfáticamente. Oh, no. No voy a dejar que me arrastres contigo otra vez, le dijo Daphne. No tienes gracia. Tracey hizo un puchero y Harry asintió con entusiasmo. ¿Qué te parece esto?, dijo mirando directamente a Harry. Si atrapas la snitch antes de las 2 horas, te daré un beso, pero si la atrapas después, tendrás que besarme tú. Es una apuesta estúpida. De todas formas vas a besarlo, respondió Tracey con mal humor. Tengo que recordarte que es culpa tuya que no podamos sentarnos al lado de nuestra propia casa en este partido. Exacto. Eso sí que era importante, exclamó ella. Harry negó con la cabeza, pero le tendió la mano. Trato hecho, señorita Greengrass. El ganador se lleva un beso. Daphne puso los ojos en blanco, pero aún así le estrechó la mano. Eres un idiota, murmuró, pero su sonrisa le dijo a Harry todo lo que necesitaba saber. Daphne observó cómo Tracey se ajustaba el cuello de la camisa por enésima vez esa mañana. Habían estado recibiendo miradas de desaprobación desde que bajaron de su dormitorio debido a sus atuendos, pero Tracey lo estaba llevando mucho peor de lo que Daphne había imaginado. Daphne pensó que su incomodidad podría tener algo que ver con la camiseta que llevaba puesta. Toda la escuela sabía que ella y Harry salían juntos, o al menos lo sospechaban, así que el hecho de que llevara la camiseta que Harry le había regalado por su cumpleaños no era para tanto.
Que Tracey llevara una camiseta de Ron Weasley parecía algo completamente distinto. Su mejor amiga había esperado demasiado para conseguir una y todas las de los cazadores se habían agotado cuando fue a visitar a los gemelos. Se quejó y protestó antes de pedir una de Potter, solo para que le informaran de que esas se habían agotado antes que las de los cazadores. Finalmente, ella pidió las camisetas de alguno de los gemelos, pero ellos le dedicaron una sonrisa que Daphne solo pudo describir como malévola y le informaron que también se les habían agotado, antes de decirle que sí les quedaba una camiseta de Ron Weasley. Sin más opciones, Tracey había aceptado la apuesta y, en los 15 minutos que llevaban en el gran comedor, al menos 10 estudiantes le habían preguntado si ella y Ron eran pareja. Daphne sentía lástima por su amiga, pero también le divertía muchísimo ver cómo su apuesta había salido tan mal. Por el bien de Tracey, esperaba que Harry aprovechara las 3 horas asignadas para atrapar la snitch, pues no estaba segura de que su amiga pudiera soportar un mes de reuniones del ejército de Dumbledore y el próximo partido. La puerta del salón se abrió y Daphne observó como todo el equipo de Quidditch de Gryffindor entraba pavoneándose. Los ojos de Harry la buscaron como solía hacerlo cuando entraba después de ella para desayunar, y ella le dedicó una leve sonrisa cuando finalmente él la miró fijamente. Él le devolvió la sonrisa y entonces Daphne lo vio reírse al ver a Tracey, que se enfurruñaba vestida de carmesí y dorado. Tracey debió de sentir su mirada porque levantó la vista y lo fulminó con la mirada, dedicándole un gesto obsceno con 2 dedos que solo hizo que él se riera aún más. Te juro que si no fuera tu maldito novio, le echaría un hechizo. Le susurró furiosa a Daphne. Daphne arqueó una ceja y Tracey se sonrojó. Obviamente, cuando está de espaldas, añadió, y Daphne se echó a reír. Desayuna, le ordenó Daphne. Si vas a acertar con esta apuesta, no volveremos hasta tarde. Tracey frunció el ceño, pero volvió a comer huevos. El salón estaba mucho menos rojo hoy que la última vez que jugó Gryffindor, porque la mayoría de los Ravenclaw iban vestidos de azul y bronce, y los Slytherin no se vistieron para apoyar a ninguna de las dos casas debido a su suspensión. Daphne seguía viendo demasiadas chicas con camisetas de Harry Potter para su gusto. Casi todas las chicas de Gryffindor las llevaban puestas, y una buena parte de las de Hufflepuff también. Incluso alguna que otra chica de Ravenclaw estaba siendo marginada por su casa esa mañana por haber elegido llevar la camiseta de Harry en lugar de mostrar su orgullo por su casa. Mientras que la última vez Daphne había sentido celos, esta vez se sentía satisfecha. No solo era ella quien salía con Harry, sino que también era la única que tenía una camiseta auténtica, a diferencia de las camisetas de mala calidad que vendían los gemelos Weasley. Tras unos minutos más, los dos equipos se pusieron de pie y se dirigieron al campo, provocando una oleada de estudiantes que salían del gran comedor. Daphne, Tracey y Astoria, que sorprendentemente habían aceptado sentarse con los Gryffindor, se acercaron a Hermione, que caminaba con Neville. Cuando por fin cruzaron las imponentes puertas de madera que daban al vestíbulo, oyó a Tracey suspirar aliviada. La ventisca que había azotado durante la última semana no había cesado, a pesar de que en el desayuno solo se veía una ligera capa de nieve en el techo del gran salón. Se dirigieron juntos a las gradas y, a pesar de algunas miradas curiosas y una mirada fulminante del menor de los Weasley, lograron mantenerse relativamente tranquilos. Hermione eligió el asiento que estaba justo al borde de las gradas, como siempre hacía, y se sentaron todos juntos. La Gryffindor de cabello alborotado ocupó su lugar en un extremo, seguida por Daphne, Astoria, Neville y Tracey en el otro. Astoria ya charlaba animadamente con Neville, presumiendo de sus omnioculares. Neville parecía intrigado por lo que ella decía, y Tracey miraba con cariño al tímido Gryffindor. Daphne no sabía cuándo había empezado aquello que ocurría entre ellos, pero Tracey parecía sentir atracción por él, y Neville era encantador, así que apoyaba a su amiga. Mientras tanto, Hermione se mordía las uñas y jugueteaba con su bufanda. Los encantamientos de las gradas protegían bien del frío, pero aún así hacía frío. Esperaron pacientemente mientras las gradas se llenaban y un murmullo sordo de conversaciones se apoderaba del lugar. Un cuarto de hora después, cuando las gradas estaban casi llenas, se escuchó la voz familiar de Lee Jordan. Damas y caballeros. Bienvenidos al tercer partido de Quidditch de Hogwarts del año. Es sábado, 10 de febrero de 1996, y hoy les traemos un partido increíble. Para quienes lo hayan olvidado, Gryffindor derrotó a Slytherin en el primer partido del año con un contundente 330-80. Una derrota que los Slytherin se tomaron tan mal que fueron suspendidos por el resto del año. Algunos abucheos provenían de la sección de Slytherin, pero el resto de las gradas guardaron silencio para poder escuchar a Lee.
Mientras tanto, Ravenclaw se enfrentó a Hufflepuff el mes pasado y Ravenclaw ganó de forma contundente con un marcador final de 450-240. Sin embargo, con la suspensión de Slytherin, esto nos coloca en una posición precaria, continuó. Si Gryffindor gana hoy y derrota a Ravenclaw con claridad, prácticamente se asegurará la Copa de Quidditch, salvo algún milagro. Si Ravenclaw gana, tomará las riendas cuando juegue su segundo partido contra Hufflepuff para compensar la suspensión de Slytherin. Ahora que todos saben lo que está en juego, ¿por qué no presentamos a nuestros equipos? El público respondió con un rugido. Entrando por el lado sur del campo, tenemos al equipo Ravenclaw. La multitud vitoreó al verlos salir disparados del túnel. La nieve era tan espesa que apenas se distinguían. Tenemos al capitán y al cazador principal, Davies, liderando el camino, flanqueado por los dos cazadores novatos, Chambers y Bradley, que se desempeñaron admirablemente en su primer enfrentamiento contra Hufflepuff. En la posición de golpeador tenemos al experimentado dúo de séptimo año, Samuels e Ingleby, que han estado jugando juntos durante los últimos 4 años. Entre los aros tenemos a Paige, que no tuvo el mejor desempeño en su último partido, y finalmente, como buscadora, tenemos a la encantadora señorita Chang. Daphne puso los ojos en blanco. No era tan encantadora. El acento irlandés de Seamus se hizo evidente cuando explicó algunos de los goles que Paige había encajado el mes pasado y que no debería haber recibido. Habló durante medio minuto antes de que le diera la razón y retomara las presentaciones. Y ahora, entrando por el lado norte del campo, tenemos a los campeones defensores de la Copa de Quidditch, Gryffindor. Al igual que la última vez, la multitud estalló en vítores, y Daphne había subestimado el estruendo que habría allí, rodeada de los leones. No sabía dónde estaba sentada Luna, pero oyó el rugido de su sombrero en algún lugar a su izquierda. 7 figuras borrosas, apenas visibles, esta vez vestidas de rojo, cruzaron el campo a toda velocidad mientras Lee las presentaba de forma similar a como lo había hecho en su partido anterior. El público volvió a enloquecer al oír el nombre de Harry, y Daphne recordó lo mucho que lo querían los Gryffindor. Al pasar junto a ellos, saludó a Hermione con un gesto, como siempre hacía antes de un partido, y luego le sonrió radiante a Daphne. Ella lo vio decir hola con los labios, pero no pudo oírlo por el bullicio de la multitud. Le devolvió la sonrisa y le respondió con un hola con los labios. Harry le dedicó una sonrisa radiante y continuó su recorrido por el campo. Una vez presentados ambos equipos, Madame Och llamó a los capitanes para que avanzaran, explicándoles que quería un partido limpio y justo. Davies y Johnson se dieron la mano y Madame Och lanzó los balones. Los jugadores se colocaron en posición y Madame Och hizo sonar su silbato, lanzando la quaffle al aire. Hay un ligero forcejeo por la posesión, pero parece que Chambers se la lleva por ahora, resonó la voz de Lee, comentando con seriedad. Empieza a avanzar y esquiva por poco una Bludger, pero la quaffle se le escapa. Spinnet la atrapa en el aire y la lanza hacia adelante a Johnson. Johnson a Bell, de vuelta a Johnson. Davies defiende bien la jugada de 2 contra 1 por el momento, pero Johnson encuentra a Spinnet, que venía detrás de la jugada, lanza al aro izquierdo y anota. Justo por encima de la mano extendida de Paige. La afición de Gryffindor estalló en vítores. Daphne aplaudió con ellos, mirando a su alrededor y dándose cuenta de que la mirada de Hermione estaba fija en lo alto del cielo. Siguió su mirada y apenas pudo distinguir a Harry sentado a unos cientos de metros por encima del campo. Volaba en círculos lentos, observando cómo se desarrollaba la escena bajo sus pies y buscando un destello dorado que sería difícil de divisar sin sol. Al cabo de un instante, notó que Chang lo seguía, a pocos metros de su propia escoba, y de nuevo tuvo que reprimir sus celos. No era como si fuera a hacer algún movimiento durante un partido, y menos aún cuando se enfrentaban. Bajó la mirada justo a tiempo para ver a Ron atajar el balón y lanzarlo lejos, a los pies de Bella, que lo atrapó con facilidad. Se encontró sola frente a la portera y aprovechó la oportunidad para marcar el segundo gol de Gryffindor. El público volvió a vitorear con fuerza, y esta vez Hermione se unió, elogiando a Ron por su parada y su asistencia. El partido transcurrió prácticamente igual durante la siguiente hora. Los dos nuevos cazadores de Ravenclaw mostraban nerviosismo al enfrentarse a la mucho más experimentada línea de Gryffindor, pero Roger Davies estaba haciendo un buen trabajo manteniéndolos en la lucha. Samuels e Ingleby fueron tan formidables como los gemelos Weasley, y hubo muy pocos contactos sólidos con las Bludgers debido al extraordinario juego de ambos grupos de golpeadores.
Uno de los pocos contactos de la bola de acero se produjo con el brazo de Angelina Johnson casi al final de los primeros 60 minutos, y Gryffindor pidió un tiempo muerto para que Madame Oz pudiera revisarla. Se la consideró apta para regresar, pero jugaba con mucha más cautela. La mayor diferencia en el partido hasta ese momento la marcó, sorprendentemente, Ron. Atacaba todo lo que debía, incluso algunos tiros que no tenía derecho a detener, mientras que el portero de Ravenclaw parecía estar ensimismado. Al cumplirse la hora de juego, el marcador era de 130 a 70 a favor de Gryffindor. Aproximadamente a la hora de juego, Harry hizo su primer movimiento. Se lanzó en picada justo cuando Bella tomó posesión de la Quaffle y comenzó a correr hacia los aros de Ravenclaw. Iba zigzagueando con Cho pisándole los talones. Los golpeadores de Ravenclaw inmediatamente centraron su atención en Harry, mientras que los cazadores intentaron distraerlo, lo que permitió a Gryffindor anotar fácilmente. En cuanto la Quaffle pasó por el aro, Harry se lanzó hacia arriba en una pendiente pronunciada, reanudando sus lentos círculos. Daphne vio a Tracey murmurar algo aliviada entre dientes, mientras Astoria comentaba entusiasmada a su lado lo bien que Harry había simulado un gol para su equipo. Daphne también quedó impresionada. Pensó que sin duda había visto algo por la forma en que volaba tan aleatoriamente, pero media hora después la Snitch hizo su primera aparición real. Harry se encontraba en el lado opuesto del campo que Cho, ya que habían comenzado sus respectivas rutas, cuando le gritó: «Hay un destello dorado cerca de Chan, y ella también lo ve». Gryffindor va ganando por 100 puntos, así que la Snitch le dará la victoria a Ravenclaw si logra atraparla. Ahora la persigue hacia el centro del campo, pero Weasley le lanza una Bludger que la ralentiza. Potter viene volando desde el extremo opuesto del campo, pero Chan sigue estando más cerca. Le lanzan otra Bludger, y esta vez sí que la alcanza. Se detiene en seco y la Snitch desaparece. Mientras tanto, Gryffindor ha anotado otro gol, poniéndose por delante 210 a 100. Si Weasley continúa con su excelente actuación en la defensa, Gryffindor puede sentenciar el partido sin problemas. Los Eagles debieron llegar a la misma conclusión, ya que lucharon con ahínco para mantener la diferencia por debajo de 150 y así darle a Chan la oportunidad de ganarles. Al cumplirse las 2 horas, el marcador era de 250 a 130, y Daphne pensó con ironía que Harry le debía un beso. Apenas un minuto o dos después, se repitió la misma situación, pero a la inversa. Ahí está la Snitch en el lado de Potter del campo. La persigue mientras se acerca a los aros de Ravenclaw. Ingleby y Samuels le lanzan Bludgers en una jugada de golpeo perfectamente coordinada, pero Potter los esquiva con gracia. ¡Guau! Ya está cerca, Davies va delante para distraerlo, pero un hermoso giro de perezoso lo deja por debajo del capitán de Ravenclaw. La Snitch se dobla y cae en picado, Potter la sigue y acelera. A Daphne se le revolvió el estómago al ver a Harry lanzar su saeta de fuego directamente hacia el suelo. Escuchó a Hermione murmurar: «¡Oh, Dios!». A su lado, coincidió con su concisa evaluación. Potter está cerca, pero parece que va a caer primero. Extiende la mano y se impulsa hacia arriba. ¿Lo habrá conseguido? Parecía que tuvo que desviarse de la zambullida en el último momento para evitar el suelo, pero no veo la Snitch. Hubo confusión por un instante, los jugadores incluso dejaron de jugar, y entonces Harry levantó la mano mostrando un destello dorado y alas batiendo contra su puño cerrado. Potter lo tiene. Ha atrapado la Snitch. El marcador final es 400 a 130 y, una vez más, un vuelo absolutamente impresionante de Harry Potter les asegura la victoria, pero este partido parecía que iba a terminar pronto de todos modos. Aún así, no puedo creer que haya logrado atrapar la Snitch y salir ileso de esa zambullida. El estadio estalló en una cacofonía de sonidos cuando los vítores resonaron al unísono, pero Daphne simplemente se sentó, intentando que el corazón no se le saliera del pecho. Mientras Harry se lanzaba al suelo, no podía pensar en otra cosa que no fuera cómo se veía en la cama del hospital, cubierto de vendas, después del último partido. Estaba segura de que se caería y pensaba regañarlo por ser tan imprudente por culpa de un juego. Se dio cuenta de que Hermione estaba sentada a su lado, con la mano sobre el pecho, y se giró para mirarla. ¿Cómo has aguantado esto desde primer año?, preguntó, y Hermione negó con la cabeza. No tengo ni idea, pero juro que cada partido me hace envejecer un año. Daphne miró a Tracey y la vio dividida entre la admiración por lo que él acababa de hacer y la frustración por haber perdido otra apuesta contra él. Harry estaba en medio de sus compañeros, que lo rodeaban, pero de repente se lanzó en su escoba hacia donde estaban sentados. El sol asomaba tímidamente entre las nubes y sus ojos se encontraron con los de ella mientras volaba hacia ellos.
Se detuvo al borde de las gradas y Daphne se puso de pie para que pudieran mirarse a los ojos. Hola. Le dijo con una sonrisa. Si vuelves a hacer algo así, te mataré, Potter. Respondió ella con calma. Harry tuvo la decencia de parecer avergonzado. Solo venía a comprobar cuánto tiempo me había llevado. Daphne le dedicó una sonrisa burlona. 2 horas y 5 minutos. Llegaste tarde otra vez. Harry le devolvió la sonrisa. Pero soy un hombre de palabra, y creo que debo cumplir mi promesa. Antes de que Daphne pudiera reaccionar, Harry se inclinó sobre las gradas, le tomó la cabeza con ambas manos y le dio un beso largo y profundo. El estadio estalló en vítores una vez más, y Daphne esperaba que todos le creyeran cuando dijo que el rubor en sus mejillas se debía al frío. Harry se apartó un momento después y le guiñó un ojo antes de girar su escoba para mirar a Tracey. Ese color te sienta muy bien, me alegra que podamos verlo más a menudo. Y entonces desapareció, volando de vuelta hacia sus compañeros. Se hizo un silencio sepulcral por un instante, y entonces oyó a Tracey decir, lo odio muchísimo. Daphne miró a su derecha y tanto ella como Hermione asintieron con la cabeza. Harry aún sentía la euforia que siempre lo acompañaba al atrapar la Snitch mientras colocaba su túnica sucia en el cesto de la ropa sucia del vestuario y se secaba el pelo con la toalla. Normalmente, la sensación ya se habría desvanecido, pero esta era la primera vez que atrapaba la Snitch desde el último partido de tercer año. Bueno, al menos la primera vez que recordaba. Terminó de ponerse un jersey y se dirigió a la salida de los vestuarios, donde Ron y los gemelos lo esperaban. Le dieron una palmada en la espalda y lo felicitaron de nuevo, pero Harry les devolvió los elogios. La verdad era que ese partido había sido una de las mejores victorias de equipo de las que Harry recordaba haber formado parte. Con Angelina lesionada a mitad del partido, el resto del equipo dio un paso al frente. Ron jugó casi tan bien como Ward, y los gemelos estuvieron increíbles, aunque Harry sabía que estaban frustrados consigo mismos por haber permitido que Angelina recibiera el golpe. Salieron del vestuario y Harry fue inmediatamente azotado por el viento helado y el frío. Se abrazó a sí mismo y emprendió el largo camino de regreso al castillo. Dio un respingo un instante después al oír una voz familiar a su lado. Ejem, ejem. Harry y sus compañeros se giraron y se encontraron cara a cara con la profesora Umbridge, que sonreía tan ampliamente como Harry jamás la había visto, con la mirada de un sapo rosa muy complacido. Señor Potter, 50 puntos menos para Gryffindor por agredir a la señorita Greengrass y castigo mañana por la noche conmigo. También espero que le presente una disculpa completa a la señorita Greengrass. Harry palideció. Esto era lo último que esperaba que le sucediera. Lo siento, respondió aturdido, intentando comprender de qué lo acababa de acusar. No te hagas el inocente, señor Potter, dijo ella, con una sonrisa aún más amplia. Media escuela te vio agredir a la pobre chica. Harry sabía lo que ella estaba haciendo, pero no pudo evitarlo. Yo no agredí a nadie. Esos serán ahora 75 puntos, señor Potter, y también castigo el próximo viernes por contestarle a un profesor. Harry sintió que la ira le subía a la cabeza y estuvo a punto de replicar, pero se obligó a calmarse. Umbridge parecía regocijada, y sus ojos le suplicaban que siguiera discutiendo. Entendido, señora, espetó Harry. Pero tengo clases particulares mañana por la noche. ¿Lo cancelarás? Ella respondió simplemente. Me temo que no tengo el poder para hacerlo, respondió Harry, procurando mantener la voz lo más firme posible, sin querer darle la oportunidad de castigarlo aún más. Es asunto del director. Estoy seguro de que si se lo comunicas, reprogramará la cita. Harry esperaba que ella le pidiera al profesor Dumbledore que anulara su castigo, pero ella entrecerró los ojos y su expresión se tornó de desprecio. Está bien, espetó tras un instante. En cambio, recuperarás tus castigos el viernes, sábado y domingo del próximo fin de semana. Estarás en mi despacho a las 6 de la tarde. Sí, señora, respondió él, y esperó expectante. Tras unos instantes más de mirarlo fijamente, ella los despidió y reanudaron su camino de regreso al castillo. ¡Qué bruja!, dijo Ron una vez que se aseguró de que estaban fuera del alcance de su oído, y el resto del grupo asintió. ¿Sabes, Harry? Hemos estado trabajando en algunos trucos nuevos, dijo Fred dándole una palmada en el hombro. La convertiría en un canario, pero el problema es que ahora dura 2 horas en lugar de 5 minutos, dijo George dándole una palmada en el otro hombro. Sería una pena que alguno acabara accidentalmente en el tarro de caramelos que guarda en su escritorio. Harry soltó una risita al imaginarse la escena, pero negó con la cabeza. No vale la pena si los descubre. Cumpliré mi castigo y tendré más cuidado de no agredir a Daphne en público la próxima vez. Fue una estupidez por mi parte, respondió con mal humor.
Por favor, amigo, respondió Ron. Todo el mundo ya lo sabía. Ustedes eran el secreto peor guardado del castillo. Harry suspiró, sabiendo que era cierto. Esa había sido la razón por la que se había permitido besarla, además de la adrenalina que sintió al atraparla a Snitch. Consideró apelar el castigo ante la profesora McGonagall, pero lo descartó, ya que las muestras públicas de afecto eran motivo suficiente para un castigo, y sin duda la había besado, aunque ella había participado voluntariamente a pesar de las acusaciones de Umbridge. «Anímate, Harrykins», dijo George con un tono de voz exageradamente alegre, intentando darle ánimos. «Tenemos cerveza de mantequilla y bocadillos esperándonos, cortesía de los elfos, y esta vez sí podemos celebrar, ya que sigues consciente». Harry esbozó una sonrisa forzada y asintió, pero aún se sentía frustrado por lo sucedido, y lo único que deseaba en ese momento era ver a Daphne. Aún así, subió las escaleras y se dirigió al retrato de la dama gorda. Ella los miró con recelo, pero abrió la puerta y les permitió entrar cuando dijeron la contraseña correcta. Harry pudo ver que la fiesta ya estaba en pleno apogeo y que las chicas ya estaban allí. El brazo de Angelina parecía estar curado y ella charlaba animadamente con una alumna de séptimo año cuyo nombre Harry no lograba recordar. Le pusieron una copa en la mano cuando sus compañeros de piso se acercaron a felicitarlos. Ron parecía disfrutar de la atención y Harry, disimuladamente, se apartó, dejándole a él ser el centro de atención. La fiesta iba bastante bien, y Harry incluso se había olvidado de su encuentro con Umbridge y empezó a divertirse. Cada vez que un estudiante se acercaba a felicitarlo, él le daba las gracias y luego le cedía la palabra a Ron, quien con gusto repasaba cada una de sus jugadas con todo lujo de detalles. Al cabo de un rato, la multitud se fue dispersando a medida que Ron empezaba a adornar algunos detalles, y Harry nunca había estado más feliz de tenerlo como su mejor amigo. Estaba sentado en un sofá charlando tranquilamente con Hermione cuando el retrato se abrió de nuevo y entró Ginny. No sabía dónde había estado, pero levantó la vista y asintió con la cabeza antes de continuar su conversación con Hermione. Unos segundos después sintió que un par de brazos lo rodeaban. Dio un respingo, confundido, pero vio que era Ginny, quien se había sentado a su lado y lo estaba abrazando. Le pareció extraño, ya que no recordaba que ella lo hubiera abrazado antes, pero, algo torpe, le devolvió el abrazo. Se apartó y esbozó una sonrisa radiante. «Solo quería felicitarte por un gran partido, Harry», dijo, y su voz sonó extraña, casi más grave. Harry le devolvió la sonrisa. «Gracias, Jin, lo aprecio, pero en realidad fue más un trabajo en equipo». Su voz se apagó cuando ella se inclinó repentinamente hacia adelante. Harry no se dio cuenta de lo que sucedía hasta que fue demasiado tarde. Se quedó allí, atónito, mientras los labios de Ginny se posaban sobre los suyos y ella lo abrazaba por el cuello y la espalda. Su mente reaccionó al instante mientras se apartaba bruscamente. Intentaba comprender lo que acababa de suceder, pero solo un pensamiento rondaba por su cabeza. ¿Por qué Ginny Weasley lo había besado? ¿Y qué iba a decir Daphne?